Muy buenas jóvenes, mi nombre es Natalie Flores, estudiante de Práctica Profesional 2 de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Me dirijo a ustedes a través de Vicerrectoría Académica, el programa de educación virtual y coordinación académica para hacer de su conocimiento un tema muy importante para la sociedad hondureña. Dicho tema va dirigido a los estudiantes de 10º grado en la clase de Historia de Honduras. El tema es el contexto de la independencia de Honduras. Las competencias básicas para la clase serán reconocer los acontecimientos que propiciaron la independencia de Honduras. Vamos a comenzar haciéndonos unas interrogantes. ¿Qué significa independizarse? ¿De qué manera se puede independizar? Independizarse es tomar control propio. En el caso de nuestro territorio hondureño, independizarse sería tener control económico, político y social dentro del territorio. El proceso independista en Honduras tuvo unos acontecimientos que lo propiciaron. Antes de él hubieron bastantes sucesos que permitieron llegar hasta el punto de la independencia. El inicio de todos estos procesos fue la Ilustración, que la Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico, que permitía dar conocimiento al hombre de utilizar la razón. Él pretendía que la razón evitara la ignorancia y que de esa manera no hubiese una falta o irresponsabilidad al poder solicitar los derechos, al poder utilizarlos. En este caso, los promotores de la Ilustración fueron Montesquieu, Voltaire, Rousseau, que fueron los tres principales. Ellos dieron a conocer la Ilustración como una idea o una manera de razonar, que el hombre razonara. Y Estados Unidos en 1776 quiso poner a prueba, a ver si todo ese movimiento que ellos habían propiciado daba resultados. Y realizaron la independencia. Estados Unidos se independizó. Luego vino la Revolución Francesa en 1789, que fue un suceso o un conflicto político y social contra el antiguo régimen. Luego de 1808 a 1814 hubieron rebeliones en Centroamérica. Eso se dio porque los esclavos o los indígenas que fueron esclavos a la venida de los españoles ya no estaban de acuerdo en cómo se estaba llevando el control. Ellos ya no estaban de acuerdo en que todo el trabajo forzado fuese a costa de ellos y toda la ganancia no pudieran ver nada, sino que solo estuviera para las clases privilegiadas. Luego, en 1821 se da la independencia de Centroamérica, de España. Pero si nosotros vemos de 1821 a 1823, Centroamérica se anexa a México, se vuelve una sola nación. Ahora, en 1838, debido a conflictos internos que se dieron entre las provincias de los países centroamericanos, se dio la independencia de cada uno de ellos. Y en 1838 se da la independencia de Honduras. El 15 de septiembre de 1838 se adoptó formalmente la independencia en Honduras de Centroamérica y en 1839 se obtuvo la primera constitución del país, en donde se reconocía el poder ya sea de la población y de los gobernantes, las normas que se tenían que seguir dentro del territorio y las leyes que estaban impresas también dentro del territorio nacional. Para nosotros llegar a la independencia de Honduras, hubieron causas internas y externas que propiciaron ese suceso. Entre las causas internas está la explotación, el marginamiento y miseria a la que estuvo expuesta la población nativa durante la dominación española. Los indígenas ya no estaban contentos con la explotación
que se les estaba otorgando. Ellos estaban siendo marginados, aún siendo los principales nativos del territorio. Se da el conflicto entre comerciantes, ganaderos, mineros de Guatemala y las demás provincias. Guatemala durante la Federación Centroamericana tenía el poder, y por tener el poder, ellos querían tener el poder absoluto económico, y como tenía el poder económico, ellos tenían una economía más alta que las demás provincias. Entonces las demás provincias ya no estaban de acuerdo con eso. Querían que eso acabara. Luego la crisis entre liberales y conservadores. Eso se da por los diferentes pensamientos que tienen los dos grupos. Los conservadores querían que la máxima autoridad y que los derechos los tuviera solo el gobernante de cada país. Y los liberales pretendían un desarrollo a los derechos de la población y que estos tuvieran la oportunidad de demandar dentro del territorio. Entre las causas externas está la independencia de Estados Unidos en 1776, que querían reflejar las ideas ilustradas, querían llevarlas a práctica para ver si de verdad funcionaban en su territorio. Y la Revolución Francesa en 1789, que generó el anhelo de libertad de los seguidores de la Ilustración. Todos esos territorios que seguían la Ilustración, lo que pretendían era tener libertad. La lucha entre conservadores y liberales en la independencia de Honduras se da, como anteriormente dijimos, porque los liberales querían o pretendían que el gobernante promoviera los derechos de libertad dentro de la sociedad, que pudieran opinar, que hubiera libertad de expresión, libertad de prensa, entre otros. Y los conservadores sugerían que se siguieran las mismas reglas y que la decisión, la máxima decisión recayera sobre la autoridad, en este caso, el gobernante. Como ya conocimos cuál fue el principal contexto de la independencia de Honduras, cuáles fueron los procesos que llevaron a esa independencia de Honduras, ahora podemos realizar la tarea que quedará asignada, que consistirá en elaborar un diagrama con los derechos más relevantes de la clase. A continuación podemos ver las imágenes de unos ejemplos de diagramas. Nos vamos a guiar de ellos para poder realizar la tarea. Agradezco mucho su atención, espero hayan podido despejar sus dudas. Que Dios les bendiga y hasta luego.